es un día clave para los docentes porque hoy finalmente el gobierno va a recibir a la dirigencia gremial de ANSAFE con el objetivo de promover una especie de destrabe de la situación. Ahora, lo curioso es que el gobierno anunció el viernes que iba a pagar, después anunció que no iba a pagar. Bueno, finalmente hoy, como muchos docentes nos lo hicieron saber, se sabe que hay descuentos de los días de paro, de la gente que hizo el paro, de los trabajadores que cumplieron los 2 paros que ordenó la asamblea de ANSAFE. Pero hay una cosa muy curiosa. El decreto de la orden de cerrar la paritaria con los docentes públicos fue del 15 de octubre, en el medio de entre el primero y el segundo paro. O sea, ese día, el 15 de octubre, ya había un decreto que ordenaba descontar los días y ordenaba cerrar el acuerdo paritario, entre comillas, sin ningún tipo de consulta a los docentes. Las paritarias, digo, para que se entienda, o se acuerdan o no se acuerdan. Y si hay un decreto ordenando el aumento, lo que hay en realidad es básicamente una no paritaria. Hay una orden del gobernador de imponer un aumento salarial que al final no se cumple porque no lo están cobrando los docentes. Entonces es muy raro esto. Eliminó la paritaria el gobernador y se verá hoy si lo destraban. Hay mucha calentura entre los docentes de base, ahí está el decreto. Déjase establecido, a efectos de instrumentar la política salarial dispuesta mediante el decreto, que la misma será de aplicación exclusivamente al personal docente de la provincia de Santa Fe, comprendido en el ámbito de la representación del Sindicato Argentino de SADOP. Es como si SADOP, digamos, no fuera una representación minoritaria en la paritaria. Y además la ley... Digo, esto se lo digo al ministro de Trabajo, a quien lo conozco de tiempos inmemoriales en la facultad. Juan, la paritaria, digamos, lo que pesa es el pensamiento de los representantes mayoritarios, no de los minoritarios. Y SADOP es muy minoritario. UDA y los docentes técnicos tienen solo representación de voz, no de voto en la paritaria, con lo cual ustedes resolvieron un aumento salarial de modo unilateral con un grupo minoritario, que son los trabajadores de SADOP. Y ahí está el decreto 2180 con la fecha. Fue resuelto el 15 de octubre del 2021. Bueno, hoy hay un acuerdo, una reunión en el Ministerio de Trabajo. Se supone que va a haber un intento de mejorar la oferta. Desde la conducción gremial de ANSAFE no se está haciendo mucho esfuerzo, están intentando ver si modifican algo para no modificar nada y ver cómo hacen para bajar la propuesta y que los docentes lo aprueben. Están viendo además cómo patear todo para que no haya paros, porque no habiendo asamblea, no están establecidos, por ejemplo, paros para esta semana ni para la semana que viene. Veremos cómo evoluciona todo. Mañana va a ser un día clave en ese sentido. Lo que trascendió hoy fue otro video de Omar Perotti con los docentes en la ciudad de Rafaela. Recuerdan ustedes que antes de ayer mostramos un video de Perotti en Rafaela cuando fue abordado por algunas docentes que le reclamaron por el boleto estudiantil, el boleto escolar y por o el boleto educativo y el aumento salarial, y Perotti ahí les indicaba y les preguntaba si habían votado o no. Esto fue un poco más fuerte en el tenor. Y vean cómo Perotti se desentiende de que los docentes estén debajo de la línea de pobreza. Y además siempre se pone como en el lugar de observador y no de responsable de la situación. Digo, este es el Perotti que había dicho que se iban a continuar con las paritarias, cosa que acaba de violar. Es el Perotti que dijo que iban a continuar los concursos, que iban a mejorar en fin, todo lo que prometió. Fíjense cómo se comporta frente al reclamo airado, bien digo, de un representante de los docentes, de varios representantes docentes en un acto público en Rafael. Véanlo. Y nosotros queremos llegar a fin de mes. No llegamos a fin de mes, Perotti. La mesa se levantaron y sometieron algo que estaban de acuerdo. No estamos de acuerdo. ANSAFE es asambleario, es un gremio asambleario, el único gremio del país que no decide en grupito. Decidimos los docentes, la base. La mitad de los docentes bajo la línea de pobreza. Menos de 60.000 pesos cobran los docentes. Ese cartel preguntaste, ningún docente bajo la línea de pobreza. La mitad de la docencia bajo la línea de pobreza. No llegamos a fin de mes. Yo vivo de la docencia. Vivo de la docencia. Mi compañero, el 80% de docentes, el 80% son mujeres que están a cargo, que con familia, con niños, doble turno. O sea, tiene que estar resuelto y no está resuelto.
O sea, Todos los gremios estatales, menos ANSAFE, aceptaron porque somos un gremio asambleario. Somos democráticos, no se banca la democracia. Somos el único gremio que no deciden los tres. Mirá los medios, mirá las redes, cómo están enojados los demás compañeros estatales porque un grupo cerró por ellos. Y nosotros queremos llegar a fin de mes. Bueno, es muy fuerte ver cómo un docente le dice, mirá el resto de los gremios, cómo cerraron, y digamos, no te bancás la democracia. Perotti le dice, ustedes son los únicos que no aceptaron. Claro, pero son los únicos que votaron, muchachos. Si uno tuviese en el resto de la administración pública el mismo mecanismo asambleario que en ANSAFE, y hay que ver qué resultado era, Perotti. Y esto lo resolvieron los docentes democráticamente. No solo que usted decidió un aumento que no va para los docentes públicos, o sea, no les aumentó el salario. No solo les está descontando los días, sino que además se mofa de que los docentes hagan el uso democrático que les corresponde por estatuto a los docentes de ANSAFE. Es inédito esto. Yo no recuerdo, pero no recuerdo en la historia de la provincia, desde el advenimiento de las paritarias, un destrato de estos términos, en estos términos a los docentes. A mí me parece que si hay dos problemas acá. Primero, la evidente animadversión de Perotti con los docentes. Es una persona que evidentemente no tiene buena relación con el docente. En segundo lugar, el desgaste que tiene Sonia Leso y la conducción de ANSAFE, porque durante estos 2 años jugó claramente a favor del gobierno y de hecho eliminó una asamblea el año pasado para posibilitarle al gobierno que le aceptaran una propuesta que era también indigna. Lo que propongan hoy tendrá que pasar por la votación de los docentes. Así que más vale, Sonia, que digamos, no te juegues a proponerle a los docentes de base que acepten algo indigno, porque el problema es que van a volver a votarte en contra, y van a volver a tomar medidas de fuerza, y van a volver a hacer paros. Y estamos en las puertas de un escándalo, Y estamos en las puertas de un escándalo. Es la primera vez desde que yo tengo memoria que un gobierno llega a descontar los días. Y descuenta los días a un derecho legal de huelga. Y descuenta los días en un contexto en el que la gente la está pasando realmente mal. De verdad la situación es muy difícil, porque no solamente hay que esperar que los docentes reciban una propuesta, que es difícil que suceda, porque esto le removería el acuerdo cupular con UPCN y con ATE, que también siguen jugando a ser socios, sino que además corren el serio riesgo, y esto de verdad se percibe, como decía este señor en las redes, el nivel de calentura que hay en los docentes va a ser muy difícil que acepten cualquier cosa, por esfuerzo que haga la militante perotista Sonia Leso, por esfuerzo que hagan y no movilicen, por esfuerzo que hagan va a ser difícil que los docentes, salvo que frauen. Y eso ya sería romper definitivamente con la institucionalidad de los docentes, de la paritaria, etcétera, etcétera. Vamos a esperar a ver cuál es el resultado de la reunión, cuál es la oferta y cuáles son las posibilidades que hay de que de verdad la propuesta satisfaga a los docentes. Pero me parece que acumularon demasiada calentura. Y la responsable sos vos, Sonia. Sos vos. Por haber permitido que el agua llegara hasta acá. Porque si hubiese tenido una actitud más digna, hubiesen militado de un modo un poco más a favor de los docentes y no a favor del gobierno, el nivel de enojo de los docentes no sería este. Yo te lo dije hace 2 años, te lo vengo diciendo, me declaraste persona no grata. Pero hace 2 años te venía diciendo, te venía anunciando esta situación. Hoy no existís para el docente. No existís, sos mala palabra para el 90% de los docentes. Y encima te enfrentás a una situación en la que tenés un gobierno que era tu socio o es tu socio, que te hundió en el lodo y que ahora no tenés cómo conseguir que te den una mejora. Y te van a votar en contra. Eso va a pasar en la semana de las elecciones, que es lo que vos no querías, porque seguís siendo militante del peronismo y es lo que más te importa en el fondo. Y es lo que más te importa. Y ese sigue siendo tu problema. Dejaste de representar a los docentes y representás a un partido político. Y ahí es donde en un momento tenés que elegir. Si vas a ser dirigente política, dedícate a eso, porque los docentes no se sienten representados por vos.